Nuestro abacados nos ha dejado una enseñanza, un método didáctico tan importante para que recordemos la importancia de la palabra. Nos ha dejado suficiente conocimiento para que cada uno de nosotros asimilemos. El abacados no ha hecho las cosas difíciles, sino todo lo contrario. Ha estado siempre instruyendo a su pueblo de una manera sencilla, objetiva. El conteo que se dio a partir del Pesaj hasta que llegaron en el desierto de Sinai, habían pasado 3 lunas, es decir, 50 días aproximadamente. Y en ese lugar, el Eterno decidió entregarles una instrucción amplia. A través de Moshe, a través de Aarón, se dirigió al pueblo para informarles, para consultar primeramente con ellos. Entonces Moshe regresa con una disposición amplia del pueblo, diciendo: lo que el Eterno diga, haremos. Nuevamente el Todopoderoso fija el tiempo para visitarlos, para entregarles la instrucción. Al llegar la hora, podemos visualizar con nuestra imaginación el monte Sinai, cubierto de humo, cubierto también de resplandecientes relámpagos y truenos. El sonido del shofar se daba desde ese monte. El pueblo escuchó, el pueblo se acercó y de esta manera recibió la instrucción del Todopoderoso. A los 50 días después de que salieron de Egipto, Él se comunicó con el pueblo, entregándoles la instrucción de una manera verbal, porque era una expresión del Todopoderoso desde el monte Sinai, y el pueblo escuchaba. Para nuestro abacados no fue suficiente todo esto, sino que ordenó a Moshe subir al monte con 2 tablas de piedra para recibir la instrucción escrita. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 al 13. El día que estuviste delante del Eterno, tú Elohim en Horeb, cuando el Eterno me dijo: congrégame al pueblo y haré que oigan mis palabras para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra, y las enseñen a sus hijos. Os acercasteis y permanecisteis al pie del monte, mientras el monte ardía en fuego, hasta el centro de los cielos, en medio de oscuridad, nubes, densas tinieblas. El Eterno os habló de en medio del fuego. Vosotros oíais sonido de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino una voz. Y Él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar los mandamientos que escribió sobre 2 tablas de piedra. Hasta el versículo 14. En aquel tiempo el Eterno me mandó enseñaros los estatutos y decretos para que los pusierais por obra
en la tierra a donde vais a pasar para heredarla. La primera generación ya no existía. Esta es la segunda generación, desde que se entrega la Torá escrita. De muchas maneras, el Abacados ha tratado de instruir, de enseñar a su pueblo. Una generación, otra generación, y así continuamos a través de los siglos, desde ese comienzo de la etapa de vida de ellos en el desierto de Sinaí. Entonces, el propósito del Eterno es capacitar al pueblo. Trató a su pueblo como el padre, como la madre se encarga de instruir a sus pequeños en los primeros años de vida. Empieza la interacción de madre, de padre a su pequeño o a su pequeña. Y desde ese momento, los padres adecúan la instrucción según la capacidad del niño o de la niña. A medida que va desarrollando su capacidad intelectual, estará recibiendo la instrucción adecuada. De esta misma manera, nuestro Abacados siempre se preocupó por su pueblo, de conducirlos sobre bases firmes de una buena educación, de una buena instrucción. Así que la Torá que él expresó en el monte Sinaí las escribe en 2 tablas de piedra. Así, entonces, cuando encontramos la nación de los hijos de Israel saliendo de Egipto, el Abacados no se conformó de haberlos libertado solamente físicamente, sino también el propósito del Abacados es instruirlos en un nuevo camino. Eso es lo que está haciendo nuestro Abacados en el desierto de Sinaí. Empezar a formar una nación educada, una nación con conocimientos del temor del Todopoderoso. Que ese pueblo experimentara, conociera, supiera verdaderamente que ellos fueron creados por un ser supremo. Así que el Abacados fue despertando sus corazones, sus pensamientos, quitarles toda limitación y proveer para ellos un conocimiento amplio, objetivo, de ejemplos. Pero aún así, a pesar de que el Eterno dio a conocer ampliamente sus enseñanzas, el pueblo permaneció en la inercia de la idolatría, de la vida de los egipcios. Las costumbres paganas, prácticas religiosas de los egipcios. Esto conservó el pueblo de Israel, porque al poco tiempo de haberles entregado la instrucción, ordenaron a Aarón a construir el becerro de oro. Así, entonces, vemos un pueblo sumido en la desobediencia, pero nuestro Abacados nunca se cansó, sino siempre procuró cada vez algo más objetivo para ellos. Vayamos al Levítico capítulo 23,
versículos 15 hasta el versículo 22. Dice, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano al Eterno. Una vez que entraran a ocupar la tierra prometida, por inercia aprenderían a conocer el primer ciclo agrícola del año. Pero ¿qué tiene que ver el ciclo agrícola con lo que estamos estudiando? Esto es lo importante y esto es lo hermoso del Todopoderoso, porque el Eterno quería que el pueblo recordara siempre la palabra, que en cada ciclo agrícola, en cada tiempo de fiestas de la Escritura, debían de considerar el estudio de la palabra. Ahora, una vez que el pueblo tomó en cuenta el conteo a partir del primer Shabbat semanal de la fiesta de los panes sin levadura, a partir de ese tiempo debían de considerar el conteo para llegar a 50 días, 7 semanas. De hecho, la palabra Shavuot significa semanas, nada más. Muy bien, el Eterno les dio instrucciones específicas. Y sobre todo, el Eterno es tan sabio que conocía perfectamente el ciclo de las estaciones del año según la situación geográfica en que se encontraban los hijos de Israel. Éxodo 23, 16 dice, también observarás la fiesta solemne de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año, cuando hayáis cosechado el producto de tus labores del campo. Muy bien. Quiero compartirles también la escritura hebrea, porque la traducción que tenemos en el español no hay mucha variación. Cuando decimos cosecha del primer ciclo agrícola, usamos también la misma expresión con una pequeña variante. Y decimos el segundo ciclo agrícola al final del año. Entonces, como pueden escuchar, no hay mucha variación. En cambio, en la lectura de la escritura hebrea, sí hay diferencia. Dice el versículo 16, Behak Hakazir Bikure. Escuchen esto, que se ha traducido como la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Entonces la diferencia es la palabra Hakazir, que corresponde la cosecha del primer ciclo. Ahora, vayamos la expresión del ciclo final. Dice, Behak Haasif. Muy bien. La palabra Haasif
es la diferencia. Es cosecha, pero corresponde al final del año. Entonces, vemos que en la primavera la cosecha se dice Hakatzir, y la cosecha del fin del año dice Haasif. Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora vayamos Éxodo capítulo 34, versículo 22 nada más. Dice: celebrarás para ti la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Muy bien. Aquí en este versículo encontramos Behag Shavuot. De hecho, la traducción dice: celebrarás para ti la fiesta de las semanas. La segunda parte del 22, que dice: la de las primicias de la siega de trigo. Y luego dice: y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Es exactamente lo mismo que leímos en Éxodo 23, solamente que la palabra primicias de la siega aparece aquí y especifica trigo. Y luego, donde menciona la cosecha, es la segunda parte, dice: y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Entonces podemos ver que hay dos fiestas de la cosecha, hay dos observaciones, pero solamente hoy vamos a considerar la primera fiesta, la fiesta de Hakatzir, es decir, la cosecha del primer ciclo del año. ¿Por qué no observamos la segunda fiesta? ¿Por qué no consideramos la fiesta de Haasif? Porque esa fiesta corresponde en el tiempo de Sukkot. Encontramos ahora, al regresar una vez más en Levítico capítulo 23, vamos a ver lo que dice los versículos 21, 22. Ese mismo día convocaréis una santa convocación. El Eterno elige un día específico, como en este caso, en el tiempo de Shavuot. Debe haber un tiempo para el estudio. Y sobre todo, los hijos de Israel habrían de recordar que en ese tiempo que estaban terminando la cosecha, tenían que recordar que fue el día que el Abacados les entregó la Torá en el monte Sinaí. Podemos observar entonces que nuestro Abacados trató de que su palabra no se diera por olvido, sino que en cada generación la palabra permaneciera. Por eso hay un salmo muy importante, el Salmo 119. En uno de los versículos dice: para siempre permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba en el Shabbat. La palabra del Todopoderoso estaba en el Pesaj, estaba durante el tiempo de los panes y levadura,
estaba también en la observancia, en el tramo, desde el día que ofrecían las primicias, la gavilla, el homer. Así que empezaban a contar hasta llegar los 50 días. Y la palabra del Eterno permanecía en esa fiesta. Al llegar Shavuot, relacionaban el día de la entrega de la Torá en el monte Sinaí con la festividad. El Eterno siempre introdujo su palabra en cada tiempo especial. Y en este caso, en el tiempo de Shavuot. Ahora, tenemos entonces que continuar. Estamos en el versículo 21 del capítulo 23 de Levítico. Dice: ese mismo día convocaréis un tiempo Mikra Kodesh, y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Es un tiempo dedicado a la palabra. Estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Ahora, 22. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada. La dejarás para el pobre, para el extranjero, yo, el Eterno, vuestro Elohim. Esa es la palabra del Todopoderoso. No solamente es aprender los mandamientos, sino también conocer la aplicación de los mandamientos. En este caso, el Todopoderoso no quería excluir a nadie del conocimiento del Todopoderoso. Que la gente aún más pobre podía ser beneficiada tanto del alimento como de la palabra. Esa es la indicación del Todopoderoso. Así que termino diciéndoles la importancia de la fecha de 50 días. Tenían que recordar el tiempo que el Abacados les entregó la Torá en el monte Sinaí. Y de esta manera, entonces, harían que la palabra viviera en sus vidas, en la vida de sus familias, en la vida de sus hijos, en la vida de sus hijas. Así cumplirían el propósito del Todopoderoso de hacer que su palabra permanezca para siempre.